Bien, ya estamos en directo. Vamos a orar. Padre Celestial, nos presentamos delante de tu trono de gracia en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que tú envíes tu Espíritu, que estés presente en medio de nosotros. Pon tu palabra en mi boca, en nuestra boca. Ayúdanos a entender tu verdad. Ayúdanos a entender nuestra historia, la realidad, lo que pasó para que no vuelva a ocurrir. Prepara tú nuestra mente, limpia el campamento de Israel, toda falsa doctrina, ayúdanos a entenderte y a conocerte mejor. Te pedimos también que tú acompañes a todos tus hijos e hijas alrededor del mundo, conoces las necesidades, te pedimos por favor que tú suplas lo que sea necesario. Ayúdanos a entrar en tu descanso, en tu día santo de sábado, y ayúdanos a tener una conexión real presente contigo. Ayúdame a poder presentar esta reflexión de esta noche y impida, Señor, que el mal haga de las suyas. Eh, Habla con tus palabras y ayúdanos a entender tu verdad, tu realidad. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bien. Eh, Ahora puse el título completo como está en la reflexión. Espero que habéis ido en origen la reflexión durante esta semana, porque mi idea no es estar tan al detalle, sino, quería hacer una broma, que es una realidad, ¿no? Aprender a leer. Pero aprender a leer como el cielo quiere que lo hagamos, ¿verdad? Entonces, experiencia después de la conferencia de Minneapolis de 1888, el peligro del legalismo. Esta noche vamos a hablar algo de esto. Y énfasis en la libertad religiosa, eso quedará para la próxima, porque no me dio tiempo yo quería terminar, pero no va a poder ser porque, como os lo dije, no conseguí terminar. Me pilló el toro en el medio. Así que vamos a entrar en nuestra reflexión. Esta noche lo vais a ver que está hecha rápida y de aquella manera, pero lo importante es el texto y el contexto, ¿verdad? Y no lo que pongo yo, mis colorines y mis cosas. Y es aquí donde terminamos la reflexión de la vez pasada. Vamos a tratar de entender el contexto. ¿Por qué tratamos esto? Porque necesitamos entender y desmitificar aquellos pensamientos, aquellas ideas que mucha gente dice que hay que ir para atrás a la condición de cómo estaban los pioneros. Bien, pues algunos estaban bien, pero la gran mayoría estaban muy mal. Y esta noche vamos a ver pinceladas, ¿verdad? ¿Cuál es la auténtica situación justo en el momento de Minneapolis y después de Minneapolis? Estamos hablando de un mes 2, ¿no? Tal como ves las fechas, por eso me gustan las fechas, porque te ubica exactamente en la posición correcta en el marco de la historia, ¿no? Y en esto dice, carta el anciano presbítero, como queramos llamarlo, ¿verdad? Porque nosotros decimos anciano, pero no se entienda un anciano cualquiera, sino un anciano en el marco de la iglesia. Dice, para que se quede después de la semana de oración, 15-22 de diciembre, dice, entra aquí, ver carta de Elena de White a Butler, 11 de diciembre de 1888. Y dice, este extracto de una carta escrita al hermano Butler expresaba el ferviente deseo de mi alma en su favor. Pero la respuesta que recibí a esta carta me dolió el corazón, pues sabía que él no comprendía la obra que Dios me ha encomendado hacer. Y recalco claramente, tanto como de un lado como del otro, unos que no comprendían la obra, y vamos a ver por qué razones, y la sierva, que trataba de recalcar una y otra vez que es la obra de Dios, que no es ella, tal como ellos trataban de decir, que era una confederación entre ella, Jones Waggoner y su hijo Willy, ¿verdad? Cosa que no es real, ¿verdad? Y por eso quiero recalcar esto, porque aquí, en realidad, podemos ver que Jones y Waggoner
de algún modo dan un paso atrás y quedan a lo que la sierva está haciendo, ¿verdad? Los lleva con ella para presentar el mensaje en ciertos lugares hasta que pues los divide y cada uno va por su parte, ¿no? La sierva en Inglaterra y Wagoner creo que van, la sierva en Australia, perdón, Wagoner van a Inglaterra y Jones se queda en Estados Unidos. Y dice, pero la respuesta que recibí a esta carta me dolió el corazón, pues sabía que él no comprendía la obra que Dios me ha encomendado a hacer, ni tampoco el espíritu que impulsó la respuesta a esta carta. Dice, el hermano Ballinger llegó a estar muy angustiado anímicamente. Estaba casi desesperado y solicitó una entrevista conmigo, pero yo estaba ocupada en otro trabajo y no podía verlo en aquel momento. No entro otra vez, la tratamos la vez pasada, ¿no? El tema de la gramática, pues ya entendéis por qué la traducción es como es, ¿no? Dice, trató de obtener una entrevista con sus hermanos, pero no fue favorecido en esto. Y entonces decidió que no había ayuda para él excepto en Dios, cosa que siempre lo recalco yo. Nuestro consejero tiene que ser Cristo. Luego podemos hablar con hombres, como estamos aquí en una reunión, ¿verdad? Nosotros podemos hablar con hombres. Pero la primera y la última palabra, el alfa y omega, es Cristo. Es Cristo. Él es la confianza, ¿verdad? En Él tenemos que sujetarnos y sustentarnos. Dice, acudió al amado Salvador cargados, y yo, tal como Él lo había invitado a venir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Buscó al Señor con fervor de propósito y descubrió que Jesús estaba cerca de él. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, apenas ahora, descubres que Jesús está cerca de ti. Dice, la muerte expiatoria, la propiciación suficiente le fue presentada. Dice, se aferró a Cristo por fe viva y la nube se apartó y fue revestido de la justicia de Cristo. Esta afirmación es muy interesante, ¿verdad? Se fue revestido de la justicia de Cristo. ¿Qué necesitó ese hombre, Ballinger? ¿Qué necesitó? Entender, conocer al verdadero Cristo. ¿Y qué nos dice? Que la nube se apartó y fue revestido de la justicia de Cristo. O sea, acompañado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque esa es la justicia de Cristo, ¿no? Dice, entró en la reunión lleno de paz y esperanza, pues el Señor había puesto un cántico nuevo en su corazón, cántico nuevo en su corazón. ¿Qué es el cántico nuevo? Una experiencia nueva. ¿Os das cuenta? Dice, de alabanza a nuestro Dios. Luego hizo confesión de su gran falta de espiritualidad de sus labores y de cómo había recibido una visión de Jesús, había recibido una visión de Jesús y de su amor y que este debería ser su tema en sus futuras labores. Lo que está hablando es de qué fue lo que pasó en ese evento de Minneapolis de 1888, ¿verdad? Y esa experiencia después, inmediatamente después de aquel momento, ¿verdad? Es un encuentro con Jesús personal y empieza a comprender realidades basándose en los testimonios que ahí tuvieron lugar, ¿verdad? Jones, Wagoner y la sierva. Dice, experiencias como estas caracterizaron todas nuestras reuniones después de la primera semana. Un hermano dio testimonio de que había guardado el sábado muchos años, dice, pero había sentido la gran falta de fe en Jesucristo. Cuidado con mucha gente aquí también, voy resaltando cuestiones porque son importantes. Mucha gente dice, no, pues nosotros guardamos el sábado, somos un pueblo remanente. ¿Así? Pues mira aquí, había sentido la gran falta de fe en Jesucristo. Guardaba el sábado. Pero vamos a ver que no es lo mismo con Cristo o sin Cristo. Entraremos en detalles después, ¿verdad? Dice, la frialdad y la falta de amor de Dios y de fervor espiritual lo habían desalentado. Dice, fue a otras denominaciones para encontrar lo que su alma anhelaba, pero encontró mayor escasez entre ellas que entre los adventistas del séptimo día. Aquí podríamos entender la profecía que fue en 1845, puerta cerrada, ¿verdad? Todas las denominaciones se habían quedado ahí, claro, por eso la experiencia es esa. Yo la puedo confirmar porque vengo de la iglesia pentecostal hace tanto tiempo, ¿no? Que salí de ahí, ¿no? Por lo tanto, dice, encontró mayor escasez entre ellas que entre los adventistas del séptimo día. Dijo que había oído en esta reunión, la de Minneapolis, ¿verdad? Precisamente la verdad que su alma anhelaba.
esto dijo es la verdad presente, y yo la acepto, y como me he retirado de la iglesia de los adventistas del séptimo día, ahora quiero unirme en alma y corazón con ustedes. Ahora, es interesante cómo llegó este hombre a la reunión, porque ahí no fueron más que 100 y pico de delegados, no fueron tantos, pero supongo que en algunas de otras reuniones podían participar más gente, supongo, no lo sé. ¿Cómo llega este hombre a escuchar el mensaje? ¿No? Dice, durante la semana de oración en Battle Creek, del 15 al 22 de diciembre, trabajamos fervientemente hablando en el sanatorio por la mañana temprano y en la capilla de la oficina, los obreros de la oficina y en el tabernáculo. Tuve motivos para alabar a Dios porque me dio fuerzas para esta labor. A veces el poder de Dios descansaba sobre mí en gran medida. A veces mientras hablaba parecía que las realidades invisibles del mundo eterno se abrían a mi vista y sé que el Señor hablaba a través de mí a su pueblo. Esta es la experiencia de la sierva, ¿verdad? No me atribuyo ningún mérito, era todo de Dios, cada pedacito de Él, y el Espíritu de Dios descansó sobre la congregación. Me alegré de ello por el bien de la gente, pues sabía que los que habían estado en duda y pruebas para su fe y sus corazones estaban abiertos para recibir la impresión del Espíritu de Dios. Igual yo estoy confundido, y aquí está hablando de esta reunión en realidad, el hombre de antes que dijimos nosotros, que no participó en Minneapolis, sino que participó en esta reunión de Battle Creek de 15 al 22 de diciembre, ¿verdad? Dice, anhelaba oír a aquellos que habían considerado una virtud oponerse a la luz y a la evidencia, reconocer los movimientos del Espíritu de Dios, desechar su incredulidad y venir a la luz. Sabía que si no lo hacían, su camino se oscurecería. Aquí, cuidado, porque eso también os lo he recalcado en multitud de ocasiones. Esa conexión real y permanente con Cristo. El rechazo de la verdad, sea cual sea, se va a convertir o sea, en tinieblas. Y la pregunta que es recurrente de todo el espíritu de profecía, os lo digo porque me he estudiado bastante, es ¿quién te sacará de allí? Porque ya no hay más sacrificio. Esa es la clave. Y eso es lo que dice aquí. Sabía que si no lo hacían, si no se arrepentían de lo que habían decidido, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de Battle Creek, estamos hablando de la espuma y la nata de los pastores y los dirigentes de la iglesia, ¿verdad? De los que dirigían la iglesia. Y dice, sabía que si no lo hacían, su camino se oscurecería porque la luz no confesada, no reconocida y no mejorada se convierte en tinieblas para los que se niegan a recibirla y a caminar en ella. Cuidado que aquí hay una palabra que no sé si os habéis dado cuenta. Dice, luz no confesada, no reconocida y no mejorada. Hay un trabajo personal, es decir, nosotros recibimos la luz fuera de donde fuera, y esa luz hay que mejorarla por un estudio personal, por algo que es de nosotros, ¿verdad? Y dice, si no estamos teniendo esa experiencia, se convierte en tinieblas para los que se niegan a recibirla y a caminar en ella. A caminar en ella es mejorar, ¿verdad? Es ese prototipo que siempre os hablo yo, el camino de Maús. Esta experiencia de caminar con Cristo y se te revela una y otra vez, ¿verdad? Dice, hasta esta fecha tan tardía, hay almas todavía en tinieblas que no saben en qué tropiezan. Y eso es, yo podría decir que esto es una pregunta recurrente a lo largo de la historia de nuestra iglesia, que estamos fallando, ¿no? ¿Qué es lo que no anda bien? Y termina por decir que al fin de cabo, pues todo anda bien, cuando en realidad no es así, ¿verdad? Dice, y será mucho más difícil ahora para ellos volver atrás y recoger los rayos de luz que han despreciado recibir y reconocer la luz que Dios les dio bondadosamente para sanarlos de sus enfermedades espirituales. Enfermedades espirituales. Y dice, será difícil ahora volver para atrás. Será difícil. Porque claro, si tú rechazas el Espíritu Santo, ¿cómo volverás y con quién? Otro espíritu será, ¿verdad? Dice, el primer paso que se da en el camino de la incredulidad y el rechazo de la luz es algo peligroso. Primer paso, negarte a estudiar, a profundizar en la verdad, fuera cual fuera, ¿verdad? Porque necesitamos saber, ¿es la verdad o no lo es? Pero si tú de primera, de plano, la rechazas, pues tenemos un problema.
¿verdad? Y dice, el rechazo de la luz es algo peligroso y la única manera de que los que han dado este paso se recuperen de las acechanzas de Satanás es aceptar aquello que el Señor les envió, pero que ellos se negaron a recibir. Aceptar aquello que era. Aceptar el Espíritu Santo. Está sin micrófono, Pedro, pero aceptar el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero la iglesia dice que lo tiene. Cuando pone la mano unos sobre otros, ¿qué se supone que están haciendo ahí? ¿Reparten algo que no tienen? Y ellos dicen que lo tienen, pero Dios dice que no lo tienen. No sé si entendemos, ¿verdad? Dice, la única situación de salir de la oscuridad y del dominio del enemigo es aceptar aquello que el Señor les envió, pero que ellos se negaron a recibir. ¿Qué se negaron a recibir? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué reparten? Sí reparten un espíritu, porque cuando te vas a Apocalipsis 3 dice que Cristo está a la puerta y dentro está un otro. ¿Verdad? Se sobreentiende, dentro está un otro. ¿Qué espíritu comparten? De Satanás. Cuidadín con esto, ¿verdad? No sería tan categórico, pero la realidad es que lo que las escrituras nos dejan entender es que es eso, ¿verdad? Dice, esto será humillante para el alma, pero será para su salvación. No se jugará con Dios. No eliminará toda razón para dudar, pero dará pruebas suficientes sobre las que basar la fe, dice. ¿Hay pruebas suficientes? Sí. ¿Dónde están? Pues ¿dónde están? Aquí están, una y otra vez. Hay que estudiar, hay que estudiar. Hay que entender la verdad y hay que mejorar la verdad. Hay que caminar con Cristo, ¿verdad? Y lo recalco, con Cristo, no con nadie más, ¿verdad? Dice, si mis hermanos hubieran sentido su propia debilidad, su propia incapacidad, y nunca hubieran perdido esto de vista, habrían humillado sus corazones ante Dios, confesado sus errores y llegado a la luz y a la libertad. ¿Estamos dispuestos a jactarnos con orgullo de que somos ricos y nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada? Esto se ha hecho y se sigue haciendo. Claro, ¿cómo se hace? Porque aquí pasa lo que decía antes, están tropezando y no saben en qué. ¿En qué te están tropezando? Justamente lo que Apocalipsis 3 trata de decir. Tú dices que eres rico y yo te digo que no te enteras, que andas perdido, ¿verdad? Pues han comido del árbol del conocimiento y se creen potestades, ¿verdad? De dirigir y que sin ellos no funciona nada, hasta el punto de echar hasta la sierva, ¿verdad? De un lado, ¿no? Y dice, se oye la voz del verdadero testigo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, así que porque eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cosa que ha pasado, ¿no? Dice, porque dice, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. En eso están tropezando hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, ¿no? No solamente los dirigentes, sino que la misma iglesia. La misma iglesia está tropezando en eso y no se entera. ¿Por qué? Porque están esperando que le cuente a otros el evangelio. Esa es la desgracia. Dale. Dice que no tienen necesidad de nada, pero sí que predican de que van a estar pecando hasta que Cristo venga. Claro. Entonces no eres rico, eres pobre, porque esa Y en- riqueza es de que son ricos espiritualmente en doctrina, pero si la doctrina que tenéis, la mayoría es falsa y está adulterada, como es la deidad, como es la naturaleza de Cristo y otros puntos más que han sido cambiados. y Entonces no no son solamente ricos, eso, sino que hay que cortar el capítulo 19 de las escrituras. La esposa se ha preparado un qué. ¿Por claro, qué no está preparada? ¿Por qué no viene Cristo? Porque la esposa no está preparada. Entonces, claro. ¿en qué se tiene que preparar? Porque Apocalipsis 3 dice que ellos están preparados. ¿Por qué no viene Cristo? Él sabrá, él sabrá, ¿verdad? O sea, otra Pues vez volvemos al Edén, no, no soy yo, la mujer que me diste. Ahora decimos, no somos nosotros. Él es culpable, Cristo.
¿quién sería el que anima esta realidad? Ahora te digo, Pedro, ¿verdad? Es el enemigo, justamente el que dice Apocalipsis 3 que está en el medio de la iglesia, de la Odisea, ¿no? Dale, Pedro. Todos anhelamos y estamos esperando el derramamiento del Espíritu Santo a través del refrigerio, es decir, la lluvia tardía. Pero muchos, desgraciadamente, se van a estar esperando, otros lo habrán recibido y ellos no. Pero, pero si lo tienen, ¿qué van a ¿Eh? esperar? Es que lo tienen. La iglesia dice que tiene Espíritu Lo Santo. tienen, pero no, no el espíritu verdadero. Tienen otro espíritu. Pero primero, para que la esposa, lo que yo trataba de decir subliminalmente, ¿verdad? Para que la esposa esté preparada, necesita entender que le falta algo, pero la iglesia no le Hombre, falta nada. Le falta, dice ya, que está rica, es decir, ya tiene Espíritu Santo. sí. Y Cristo dice que no. Y por eso la vomita de su boca, precisamente, ¿verdad? Ese es el mensaje de Apocalipsis 3, es la desgracia, ¿no? La iglesia dice, no, 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 nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Y Cristo Sí, dice, pues no lo tenéis, no lo tenéis, ese es pero, el problema. pero también está escrito que hay caminos que al hombre le parecen restos y son caminos de perdición. Entonces, en Claro, este caso, este llamado, estas palabras que yo conozco tus obras, que tú eres, que ni eres frío ni caliente, porque claro, es la respuesta a, a lo que dice los laodicenses, porque esto se lo dice, el testigo fiel se lo dice esta reprensión a los laodicenses, a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea dice que está bien, que ella es rica y que no tiene necesidad de nada. O sea, entonces no necesita consejos ni que venga nadie a enseñarle, porque ya tienen a sus teólogos. pero esto es más A, profundo, Pedro. No ¿eh? se trata de eso es más profundo. No tiene necesidad de nada, es porque ¿qué es lo que quiere ofrecer Cristo? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo tú no puedes entender ni el Espíritu de profecía ni las Claro, escrituras, no puedes entender nada. Pero la iglesia nada, dice, no, lo tenemos. claro, Y Cristo dice, ah, lo tenéis, vale, pues caminad. ¿Y a dónde va? claro. A Bueno, Babilonia. ¿A dónde se ha ido? A Babilonia. y si lo tienen, yo digo como tú, ¿qué hace Cristo llamando a la puerta? Porque está afuera. Ahí está. Esa es la clave, ¿no? Es la distopía. Claro, ¿Os dais cuenta? Esa es la distopía. La iglesia dice, no, lo tenemos. Cristo dice, no, que estoy fuera. No lo tenéis. Dentro está un otro. Y la iglesia dice, no, no, no. Y fijaos cómo termina el texto. Dice, toda esta jactancia es vana. No sirve sí, de nada. Moriréis. sí. Ezequiel 9, ¿no? Dice, Cristo ve hasta el centro mismo del alma. Lugar santísimo. Hasta aquí entra Cristo y sabe todo lo que hay. ¿Con qué está amueblado esto? ¿Verdad? Y dice, y nos dice exactamente lo que somos y lo que debemos ser para salvarnos. Y aquí te manda Apocalipsis 19, la esposa se tiene que preparar. ¿Pero de qué se tiene que preparar? Pues reconocer que está desnuda, que está literalmente desnuda. No tiene a Cristo, porque que tener a Cristo es tener la ropa de justicia, ¿no? Pero no lo tiene. Esa es la desgracia, ¿verdad? Sigamos. Dice, el mensaje que se dio al pueblo en estas reuniones presentaba en líneas claras no solo los mandamientos de Dios, una parte del mensaje del tercer ángel. Dice, sino la fe de Jesús. Esta es la clave. Esto es lo que le falta a la iglesia y esto es que la iglesia no sabe lo que es esto. No entiende lo que es esto. Dice que abarca más de lo que generalmente se supone. Y será bueno que el mensaje del tercer ángel sea proclamado en todas sus partes porque la gente necesita catajoda y tilde de él. Ahora pregunto yo, la iglesia dice que ella predica el mensaje del tercer ángel, también la fe de Jesús. ¿Qué pasaría si mañana, bueno, no lo voy a hacer, pero mañana me meto con el móvil y empiezo a preguntar a mis hermanos a la iglesia, oye, ¿me podéis contar qué es la fe de Jesús? Pero, ¿Lo pero, sabrán? ¿Qué creéis? ¿Lo sabrán? pero es que no solamente la fe de Jesús, es que yo considero que no predican ni siquiera el mensaje del tercer ángel.
Porque el mensaje No, del, eso está claro. porque el mensaje del tercer ángel dice, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Quién es aquel? Está hablando de un Dios, pero sin embargo ellos no creen en un Dios, creen en un Dios trinio. Bien, no entremos en esta Entonces, ocasión en esto, entonces es ¿verdad? el mensaje del tercer ángel lo proclaman trinitario. Entonces no es el evangelio verdadero, Claro, es que en entender la fe de Jesús porque dice, debería resolver lo que tú acabas de decir. claro, Debería de entender la deidad, que hemos hablado de porque, esto una y otra vez. Dale. porque dice adorar a aquel, no dice adorar a aquellos, dice aquel, es uno, no aquellos. Luego Sí. no lo cumplen tampoco. Dice, y será bueno que el mensaje, Juan 17:3, ¿no? El único Dios verdadero. Y será bueno que el mensaje del tercer ángel sea proclamado en todas sus partes, porque la gente necesita cada joda de él. Dice, si Claro. proclamamos los mandamientos de Dios y dejamos la otra mitad apenas tocada, el mensaje queda estropeado en nuestras manos. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje que necesita entender la novia de Apocalipsis 19? La fe de Jesús. Cristo no. No, claro, no entiende lo que es la fe de Jesús. No entiende esta realidad. Dice, hubo preciosa verdad y luz presentadas ante el pueblo, pero los corazones obstinados no recibieron bendición. Es decir, obstinados, ¿quiénes son? Aquellos que se quedaron con lo que creían saber. No querían aceptar la realidad, la verdad. Dice, no podían regocijarse en la luz que de haber sido aceptada habría traído libertad y paz y fuerza y valor y alegría a sus almas. Y nosotros no entendemos aquí cuando nos dice que había traído libertad. Es decir, si tú no entiendes esta realidad, eres libre. No, No, Estás bajo el dominio del enemigo. Eso es lo que quiere decir. Es decir, esa verdad te saca del dominio del enemigo y te mete ¿dónde? En dominio de Cristo. Por lo tanto, ¿dónde está la iglesia? ¿Está libre? No está libre, queridos. Por eso el mensaje de Apocalipsis 14 hacia su pueblo, Cristo dice, salid de medio de Babilonia, pueblo mío. ¿Verdad? ¿Dónde está el pueblo de Dios? En confusión. Está en confusión. No entiende cuál es su auténtica realidad. Y tú te vas en medio de la iglesia y le dices, no sois libres. Como dijo Jesús a los judíos, vuestro padre es Satanás. ¿Por qué? Porque a él le creéis, a él le seguís, no me escuchéis, no me entendéis, ¿verdad? Y eso pasa con la Odisea, desgraciadamente. Por eso el remanente es tan pequeño, ¿verdad? 144.000. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que nos cuente otros el Evangelio en lugar de ponernos a estudiar. Y empiezo por mí mismo, ¿verdad? Porque hace no tanto yo era uno de muchos, de la gran multitud, ¿verdad? Pero no de los salvos, sino de los Ezequiel 9, ¿no? Empezó el castigo ¿por dónde? Por los ancianos, ¿no? De la casa de Dios. Gracias a Dios que he tratado de tener la mente abierta y tratar de buscar, de entender las distopías, ¿verdad? Las incongruencias, ¿no? Dice, las bendiciones de aquella semana de oración se extendieron por toda la iglesia. Se hicieron confesiones. Los que habían robado, atentos aquí, porque yo os dije que más del 90 y tantos por ciento de la gente se va a perder por esta causa. Fijaos aquí. Los que había, y no hay ningún mensaje subliminal aquí. O sea, que todo el mundo entienda lo que está diciendo el texto, no lo que creen que digo yo. No, porque yo no digo nada, yo no le pido a nadie nada. Yo hablo con Dios, no con hombres. Fijaos lo que dice aquí. Los que habían robado a Dios en los diezmos y en las ofrendas confesaron su error e hicieron restitución. Y muchos fueron bendecidos por Dios que nunca habían sentido que Dios había perdonado sus pecados. Nunca habían sentido esto, ¿verdad? Fijaos qué experiencia cuando se restituye lo que se ha robado. Dice, todos estos preciosos frutos evidenciaban la obra de Dios. ¿De quién era esta obra? Ah, no, subraya Gabriel porque
pues claro, él tiene que ir a lo suyo, ¿verdad? Queridos, 90 y tantos % de la gente se va a perder por eso. Cada vez tengo más gente que se me acerca y me dice, oye, Gabriel, ¿cómo es con el tema de los diezmos? Digo, pues, al escrito está. ¿Quién soy yo? Yo te puedo compartir textos, ¿verdad? Yo te puedo compartir textos, pero tú vas a entender este tema por mí. O sea, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Yo comparto lo que se me da, lo comparto gustosamente. Pero ¿para qué tenemos las escrituras? Porque si yo te comparto este asunto, yo sé lo que va a pensar, que de hecho piensa la gran mayoría de la gente, incluso de entre nosotros. Este tío vive como en el reino de Dios. Bueno, vamos a ir al reino de Dios algún día. Miraremos para atrás y algunos dirán, Señor, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Verdad? Yo lo digo para que se salve todo el mundo. Pongan su vida en orden. Con Dios, no con nadie más. Con Dios. Dice, todos estos preciosos frutos evidenciaban la obra de Dios. ¿Quién estaba obrando? Dios. Cuando tú pones tu vida en orden según escrito está, Dios se ha autoobligado él mismo a actuar. Cuando tú pones la vida en orden, Dios actúa automáticamente, porque es lo que quiere en realidad. Y dice, sin embargo, aquellos que habían puesto sus pies en el camino de la duda y la incredulidad no retrocedieron, confesaron sus errores y vinieron a la luz. Y aquí quiero recalcar una vez más, queridos, porque cada vez veo más gente haciendo tonterías y se van a perder su vida porque creen que es la ofrenda de Caín. Ellos pueden hacer lo que quieren, no es lo que Dios dice. Toman los diezmos que son para el ministerio exclusivamente, no se pueden detonar a otra cosa. Y toman y dicen, no, repartimos por ahí cosas, hacemos obra de no sé qué, y hacemos de aquello y del otro y de tal. O lo repartimos a donde me parezca a mí que está bien. A donde te parezca. Así funciona. No funciona así, queridos. No funciona. Hay que preguntar a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Dónde estás tú? Yo necesito saber dónde estás tú, no dónde está Babilonia. ¿De quién queremos ser partícipes? ¿De Babilonia o de la iglesia de remanente? Esto es una cuestión fundamental que mucha gente no entiende, que yo ya lo sé. Este espíritu que tenemos dentro no es de Cristo, porque el espíritu de Cristo es un espíritu manso, que busca la verdad, que trata de ayudarnos a entender el verdadero camino. Y yo lo digo todo esto por vosotros, no por mí, para que quede claro. Y alguien tiene ganas de decirme que soy mentiroso, pues es libre, cada cual quiere que haga lo que quiera. Pero yo sé con quién camino. Y yo trato de salvar, no de que se pierdan. O sea, ponga la vida en orden con Dios como Dios exige, no como yo. Yo trato de ayudaros a entender cuáles son los errores. Pero cada vez veo hermanos que dicen, pero si, ¿a dónde voy a ayudar el ministerio? Mira, os voy a poner en contexto. ¿En qué lugar de la historia, en qué contexto, a través de cuánta gente en 1888 Dios obró para salvar un planeta? Trato de ayudaros a abrir vuestra mente. Dos personas en Estados Unidos, en un congreso de 150 personas, mandó Dios un mensaje que iba a salvar el mundo. Así, así de restringido, así obra Dios. Queridos, abrid vuestra mente, pensad, mejorad aquello que Dios pone delante de vosotros. Camine con Cristo. Ahora, vamos a abrir la cebolla, ¿verdad? Otra capa más. Ahora, imaginémonos que todos aquellos que eran honestos y que caminaban con Cristo hubiesen apoyado la obra de Jones Waggoner la sierva. ¿Qué hubiese pasado?
porque con lo que han apoyado a Babilonia ya sabemos lo que ha pasado. O que Cristo hubiera venido. Por eso digo, queridos, piensen, no hagan ofrendas de Caín, no hagan las cosas como les parezca. No, no, tenemos escrito, está. Tenemos que ir al escrito, está. Tenemos que apoyar el mensaje de Cristo. No que le parece, no, no, tenemos una gran responsabilidad. Hay ocasiones en cuando la sierva dice, pero vosotros qué hacéis, os laváis las manos, ¿no? Y pues oye, que se apañen ellos, ¿no? ¿Y creéis que Dios va a recibir esto como justo, como obra de justicia? De ninguna manera. Sois responsables de qué es lo que ocurre con esto. Sois responsables. Esto no puede ir de cualquier manera. Y luego al ministro le dice, cuidadín, porque este dinero, aunque llega a un ministerio, porque hay ministerios en Estados Unidos, por eso no se atreven a decir que la doctrina de la Trinidad es falsa. ¿Por qué? Porque reciben tanto dinero. ¿Y qué es lo que hace con ello? Pues no hace más que crecer su ministerio. Pero un momento, ¿cuántos ministros hay en estos ministerios? Ah, pues solo está, yo qué sé, voy a dar un nombre, Esteban Bor, o, en fin, hay ministerios, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace con este dinero? Pues crecen sus ministerios. Pero no era el diezmo solamente para los ministros, es para sueldo o apoyo, sostén de los ministros del Evangelio. Y el Espíritu de Profecía dice que esto tiene que ser para eso, no se puede desviar. ¿Qué es lo que hacen? Pues engordan ministerios y tal, y luego cuando llega la hora de la verdad, no se atreven a dar el paso. ¿Por qué? Pues porque pierde la pasta. Entonces yo pregunto, ¿están predicando el Evangelio por amor a la verdad, por amor a Cristo o por amor a la pasta? ¿Por qué cuando llega la hora de decir, hermanos, me he equivocado, lo siento, me he equivocado, ahora ha llegado la hora, he entendido la verdad, está escrito, eso es así? ¿Por qué no lo reclaman? ¿Por qué no lo declaran? ¿Por el dinero? Pues entonces tendrá que decidirse, o es por Cristo o es por el dinero. Podría abrir más capas de esta cebolla, pero en realidad tenéis que poner el coco a pensar, queridos. 90 y tantos por ciento se van a perder por esto. Por esto se van a perder, porque este es el primer paso que damos equivocado. Y Cristo no nos acompaña. Esta obra, estos preciosos frutos evidenciaban la obra de Dios. ¿Dios ponía en orden a esta gente? ¿Dios? ¿Por qué? Pues porque era el primer fallo, el primer error. Y de ahí te metes en el camino de la oscuridad. Por eso no entiendes qué está ocurriendo. Y por eso ni el mensaje de Jones llegó, ni el mensaje de Wagoner llegó, ni la sierva terminó en deudas, ¿eh? Mirad, eso es una estocada sobre nuestra cara tremendísima. El siervo de Dios termina en deudas, deudas impagables, impagables. Esta es una bonita historia, ¿verdad? De entender y de estudiar. Deudas impagables. ¿Por qué? Porque la Odisea se ha ido a Babilonia, se ha ido en confusión, queridos. Y ha rechazado al profeta. No queremos decirlo, por eso estamos estudiando esto, porque necesitamos entender la verdad. ¿Por qué la iglesia se ha ido en confusión en Babilonia? ¿Por qué? Pues la iglesia se harta de decir, no, que nosotros no estamos en Babilonia. ¿Cómo es vuestra doctrina? ¿Pura? Si no es pura, confusión, ¿no? Eso significa Babilonia, confusión. ¿Cómo está? Confusión. Y que, y que los diezmos, la conferencia general, porque yo tengo datos, invierte en bolsa, en petróleo, en armas, en, en oro, en Kodak, en un montón de empresas, y eso no es el orden. El diezmo no es para eso. Es que la iglesia no vive por fe. Eso demuestra que la iglesia no vive por fe. La iglesia trata de obtener dinero de negocios, Claro. haciendo dinero con negocios de los diezmos.
Y eso no es por fe. ¿Qué pasa? ¿Que ha muerto Cristo? ¿Ha muerto Cristo? ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo vivís vosotros? ¿Por Por la cuenta fe. del banco? ¿Somos millonarios y dependemos de ese dinero para el día de mañana? Si ese es el concepto, cuidadín, cuidadín, porque estamos perdidos. No vivimos por fe. Ahora, yo no digo que no hay que hacer reservas, que no hay que tener dinero. No estoy diciendo esto. ¿En quién confiamos? ¿En quién confiamos? ¿La cuenta del banco? Bueno, va a faltar poquito. Este de 2025 va a traer sorpresones bien grandotes. El dinero va a desaparecer. No tendréis nada. Recuerden, no tendréis nada. Y seréis felices. Sí, desgraciados. Desgraciados, Bueno, ¿no? eso dice la Agenda 2030. Ya lo sé, por eso estoy diciendo, porque el que está estudiando entiende en qué contexto vive, ¿no? O Claro. sea, y el que tiene confianza de que tiene reservas o lo que fuera por ahí, empiecen a vivir por fe. Empiecen a vivir por fe, ¿verdad? Porque no se trata solamente de los ministros, ya hablamos de esto. La viuda, que es la iglesia, pero también la viuda en realidad, y el huérfano, que también es los hijos de la iglesia que están desprovistos del Padre, porque Cristo está a la puerta, viven bajo, en fin, en adulterio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues, la viuda y el órfano tampoco reciben lo que es suyo, tampoco, porque esos ministerios, nosotros estamos hablando de diezmos, esto es para sostener al ministro, el que predica la verdad, pero cuidado que luego hay ofrendas para muchas cosas, de esto nadie habla, pero sabéis, si os fijáis bien, dice que el amor se revela no solamente en el diezmo, sino que se revela en la ofrenda. La ofrenda mide cómo está tu corazón. ¿Y cómo está nuestra ofrenda? De eso mucha gente se para solamente en el diezmo. Pero ¿cómo están las ofrendas? ¿Cómo están? Fatal, fatal, fatal. Porque en realidad del diezmo tiene que ser el ministro, el que predica la verdad, y de las ofrendas hay que apoyar el ministerio del ministro, que esto es otra cosa distinta, no es lo mismo, ¿verdad? Si este ministerio del ministro se justifica, ¿verdad? Se tiene que justificar qué es lo que está haciendo, ¿no? Si, porque un ministro, vale, recibe su sueldo, no puede retener más de su sueldo justo y honorable, pero luego hay que recibir dinero para poder hacer la obra del ministerio, ¿no? Cuando tú vas a predicar te encuentras con viudas, huérfanos, hombre pobre, bajo el puente, en fin, de todas situaciones. ¿De dónde va a tener el ministro dinero para apoyar? ¿De dónde lo va a tener? No tiene, porque el ministro solo puede retener del diezmo lo que le corresponde y la parte que no le corresponde la tiene que repartir a otros ministros que están en falta. Eso es lo que se tiene que hacer, pero nadie habla de estas cosas. Bueno, menos yo, que estoy más loco, ¿no? No tengo otra cosa que hacer. Pero esto es porque no estudiamos, queridos. No estudiamos, y yo paso. Cada cual sabe cómo quiere salvarse. Pero sí es verdad que últimamente mucha gente se me acerca y dice, oye, Gabriel, ¿qué hacemos con los diezmos? ¿Cómo va eso? Porque se empiezan a darse cuenta, oye, esta iglesia se ha perdido la brújula. ¿A dónde vamos? ¿Y ahora qué hacemos? Digo, pues busca un ministro que predique la verdad. Si, ¿cómo voy a saber yo que predico la verdad? Ah, buena pregunta. ¿Dormiste, no? Y mucho. Tienes la verdad, el espíritu y profecía tienes la Biblia, pero claro, te dormiste, esperaste que te lo cuente otro y no te has enterado de cuál es el camino, ¿no? No sabes el camino, entonces no sabes qué decisiones tomar. ¿Y qué quieres que te lo diga, Gabriel? Pues yo te puedo contar cosas, pero yo sé que este se volverá contra mí. Ah, este dice porque quiere mi dinero, pues no me interesa. Lo he dicho siempre, algunos de vosotros os enfadáis, yo sé que sois fieles y os enfadáis, pero esto no va con vosotros. Los que entienden la verdad saben lo que tienen que hacer. Es lo que, mira, ya os conté yo del pastor de Estados Unidos, ¿no? Pastor,
El hombre que predica la verdad, ¿no? Dejó el ministerio, dejó el pastorado, no el ministerio. Y dice, los diezmos, pues vosotros tenéis que saber qué tenéis que hacer con él. ¿Qué quiere? ¿Que te lo cuente yo? No, porque si te lo cuento yo, luego me vas a decir que yo te pido a ti el dinero. No, yo no te pido nada. Cristo te dice lo que tienes que hacer. ¿Lo sabes? Bien, ¿no lo sabes? Pues tú sabrás. Si te gusta jugar la ruleta rusa, pues sigue, dale para adelante. Sigo, porque luego la gente dirá, por eso aprieta este tanto el acelerador, pues no le interesa nada. Si os contaría la verdad, os quedaríais espantados. Pero en fin, me preguntaríais cómo aguanto, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? Sí, dice, todos estos preciosos frutos evidenciaban la obra de Dios. Y sin embargo, aquellos que habían puesto sus pies en el camino de la duda y la incredulidad no retrocedieron y confesaron sus errores y vinieron a la luz. Dios estaba obrando, pero aquellos que habían estado siguiendo un curso de su propia invención, hacen lo que ellos creen. No, no, queridos, no, está escrito. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice, contrario a la palabra de Dios. ¿A dónde manda? Contrario a la palabra de Dios. No es, aquí no es la palabra de Nana White, la de Jones, la de Wagner, la de... no, no, no. ¿Cuál es el camino? Palabra de Dios. Pero claro, hay que dejar de dormir. Hay que dedicarle tiempo al estudio. Dice, contrario a su voluntad, en lugar de decir sus voluntades y deseos y permitir que sus corazones se derritieran con agradecimiento, se sintieron más confirmados y decididos a resistir. ¿Por qué? ¿Cuál era el espíritu con el cual caminaban? ¿El de Cristo? No, aquí vemos las obras, por los frutos, ¿no? Por los frutos hay que conocerlos. Dice, ¿cómo llamaremos a este elemento? Es la rebelión, como los días de Israel, cuando quisieron obstinadamente salirse con la suya y no quisieron someterse al camino de Dios y a la voluntad de Dios. Consecuencia, te vomitaré de mi boca. En esta ocasión sería a nivel personal. La iglesia ya está. Ahora sería a nivel personal. Dice, tenemos el ejemplo de los hijos de Israel para advertirnos de ese terreno. El Señor obró en medio de nosotros, pero algunos no recibieron la bendición. ¿Cuál es la bendición? La compañía del Espíritu a nivel personal. Recordemos, en 1888 se rechazó institucional, pero a nivel personal, algunos sí siguieron, ¿verdad? Dice, habían tenido el privilegio de oír la predicación más fiel del Evangelio y habían escuchado el mensaje que Dios había dado a sus siervos. Dios había dado a sus siervos para que les dieran con el corazón cerrado con candado. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué Dios da su mensaje a siervos? ¿Por qué? ¿Por qué hace esta cosa? ¿Por qué lo hace? Necesitamos pensar, queridos. Necesitamos pensar. La ley del amor. Tenemos que salir del dominio del enemigo. Tenemos que experimentar la ley del amor. Entonces, cuando Dios envía su mensaje, nosotros tenemos que ver por frutos cuál es la fuente. Pero claro, ¿cómo vas a ver los frutos cuando a ti te falta el filtro? Tú no te conoces el Evangelio. Entonces, no eres capaz de tomar decisiones. ¿Y este de quién habla? ¿Y de qué habla? ¿Qué le pasó a la iglesia? Rechazó no solamente a Jones, no solamente a Wagner, sino a cada profeta. ¿Con qué espíritu caminaba? Os vais a quedar sorprendidos porque están, no sé si está en esta parte ahora, no me acuerdo, o en la siguiente. ¿Con quién caminaban estos? ¿Con quién caminaban? Y la gente dice, no, hay que volver a aquellos tiempos. ¿Ah, sí? Pues aquellos tiempos son estos tiempos. Estamos caminando igual que en aquel momento. Igualito, nada nuevo bajo el sol. Por eso estamos estudiando esto, porque tenemos que abrir la mente de una vez y entender nuestra historia para no volver a repetir los errores. Dice, no se volvieron al Señor con todo su corazón y con toda su alma, sino que usaron todos sus poderes para buscar algunos defectos en los mensajeros y en el mensaje.
y contristaron al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tuvo en cuenta al mensajero y el mensaje. Pedro, toma un vaso de agua o algo. A mí no me importa, tú haz lo que quieras. Otra vez con el cemento, ¿no? Vale. ¿Toma en cuenta el mensajero el Espíritu Santo? Sí, el mensajero dio el mensaje. Y el Espíritu Santo, por rechazarse el mensaje y el mensajero, se fue. Por dos hombres, tres. Se fue el Espíritu Santo del mundo. No lo sé si entendemos. Por dos hombres, tres. John Wagner y la sierva como apoyo. Se fue el Espíritu Santo del mundo. No son bromas, queridos. Abrid la mente. Pensad. Pensad. ¿Cuántos mensajeros creéis que va a haber al final? Es decir, ahora mismo. ¿Cuántos creéis que va a haber? Nosotros pensemos que va a ser, vamos, que el mensaje hasta va a salir por la tele y la radio. No os equivoquéis. No, Dios no cambia su forma de trabajar. No cambia su forma de trabajar. Porque si cambia, quiere decir que anteriormente lo ha hecho mal. ¿Cuántos profetas ha habido a lo largo de la historia, en cada etapa de la historia, en el mismo momento? Muy raras veces se compenetraban más de dos. Muy rara vez. Generalmente, uno. Y por culpa de uno, se iba la historia de todo el pueblo. A veces, cientos de años. ¿Sí? Dios no cambia. Abrir la mente y entender la verdad. Conocer a Cristo. Cómo obra. Y no esperad lo que esperaban los judíos, ¿no? Un conquistador. No, no, esta obra va a ser personal. Personal. La obra del mensajero es soltar el mensaje, echar el pan sobre el agua. Vuestro trabajo es recogerlo. Es vuestro trabajo recogerlo. ¿Verdad? Dice, y contristaron al Espíritu de Dios, mientras que los que sí recibieron el mensaje quedaron encantados con la presentación de los dones gratuitos de Jesucristo. ¿Le abrió la mente? A los que recibieron el Espíritu Santo y el mensaje, ¿le abrieron la mente? Claro que sí, claro que sí. Dice, el Señor no obliga a nadie a recibir su bendición. ¿Por qué? Porque no sería amor. O lo amamos, cuando te casas, ¿cómo te casas? ¿Por obligación? ¿Obligación a qué? ¿A la riqueza, a la pasta, a la fama, a la posición? ¿O es amor? ¿O es otra cosa? La ley del egoísmo, que es este del enemigo. Por eso Dios dice, yo te suelto el mensaje, te envío mis mensajeros, a pesar de que vosotros lo matáis una detrás de otra, ¿verdad? Y vosotros tenéis que entender el mensaje, recibir el mensaje, entender el mensaje y amarme. Si no me amáis, pues no hay nada que hacer. Dice, habrá quienes se resistan a la luz y dirán lo mismo que los judíos. Haz un milagro y creeremos. ¿Cómo obra Dios? Así no. No, 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 no esperéis. No, no, así no va a ser. No. Dice, si este es el mensaje de Dios, ¿por qué no curan a los enfermos? Y entonces creeremos. Otros pueden comprender verdaderamente que se han obrado milagros mucho mayores que para sanar enfermedades corporales. Y cuidado, porque la Biblia nos dice que Jesús podía haber hecho mucho más milagros. ¿Por qué no los hizo? Para no desviar la atención de cuál era la auténtica obra. Él no había venido para sanar temporalmente. No, él había dado la sanación eterna, que era el Espíritu Santo. Entonces, no quiso desviar la atención de la gente de la auténtica obra, ¿verdad? Eso es lo que dicen los evangelios. Dice, ¿acaso el poder divino de Dios no ha tomado corazones fríos como el acero y los ha ablandado y subyugado para que se volvieran como niños pequeños? Dice, su religión legal
nosotros cumplimos. Si solo cumples, no es amor. Porque el cumplimiento tiene que ser resultado de que es amor. Cuando tú amas, cuidas a tu novio, novia. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Por dónde puedo ir? ¿Por dónde no puedo ir? ¿Qué puedo hablar? ¿Qué no puedo hablar? Y una serie de cosas, ¿verdad? Pero cuando tú eres solo un cumplidor, esta religión legal, ¿sirve de qué? De nada. Estás muerto y todavía no lo sabes. Eso es lo que le pasa a la Odisea, ¿verdad? Su religión legal se vio tal como es en su verdadera luz, sin valor. Ahí va. Y ahora viene el mensaje de Hechos 4. Salid de Babilonia, pueblo mío. Dejad de ser legalistas, cumplidores. Amén. Amar significa sacrificio. Hay que seguir a Cristo fuera del portico, de la puerta, para ir a la cruz, fuera de la iglesia. Eso significa, la ciudad amurallada era la iglesia. ¿Cómo estaba la iglesia? Babilonia, confusión. ¿Dónde se fue Cristo? Fuera, fuera. Tipos y antitipos. Ahí hay tela que cortar, pero bastante, bastante. ¿Verdad? Dice, los sentimientos religiosos de muchos eran más naturales que espirituales. Naturales. ¿Cómo son estos sentimientos naturales? ¿De quién son? Del ¿Cómo es la enemigo. carne? Carnales. Claro, no, no son del espíritu. Perdón. Y aunque trataban de estar satisfechos, sentían una inquietud fría, oscura y sin Cristo. Esta es la Odisea. Este es el espejo, la Odisea. Cumplidores, pero nada más. Indiferencia. Claro. Por eso viene la gente y me pregunta, oye, Gabriel, ¿y qué tal aquello? ¿Y qué tal lo otro? ¿Y qué tal? Oye, ¿con quién caminas? ¿Quién soy yo? ¿Con quién caminas? ¿Por qué no te enteras? ¿No? ¿Y yo cómo sé? ¿Yo soy especial? No, queridos. No, 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 no os equivoquéis. No. Cuando por la fe echaron mano de Cristo, sus corazones estaban contritos y quebrantados. Cristo se estaba formando en su interior la esperanza de gloria. Entiendan las respuestas, porque esos son los pasitos que tenemos que dar. Dice, esto lo era todo para... ¿Todo, Señor? ¿Todo? Claro, cuando te vas a la cruz, ahí es cuando lo entregas todo. El yo muere. Vive Cristo. Y eso, de poquita lo decimos. Y los frutos. Eso es lo que quiere Cristo. Frutos, no palabras. Ya os lo conté el otro día, ¿no? Ah, hermano, que mucho te quiero. No, no sé qué, abracicos y tal. ¿A quién engañas? ¿A quién engañas? A mí no. Te estás engañando a ti mismo. Eso es Dice, esto lo era hipocresía. todo para... Digo que eso es hipocresía que hay en las iglesias. Bueno, yo diría que es un espíritu que no corresponde. Es un otro No, espíritu que te engaña a ti mismo y sí. trata de engañar a otros. Dice, era la inteligencia de lo que constituía el misterio de la piedad. Se obra el milagro, dice. El Señor y su espíritu irrumpen en el alma. La vida y la alegría se apoderan del corazón. ¿Entendemos los pasitos? ¿Entendemos cómo obra Dios? Dice, ¿con qué rapidez se hace el alma consciente de su deficiencia? Todo está abierto ante aquel con quien tenemos que ver. Pero los que cierran los ojos a las pruebas que Dios se complace en dar, como hicieron los judíos, y piden milagros, pasarán de largo, dice. Las evidencias que se negaron a recibir, otros las recibirán y otros recibirán la bendición que Dios les ofreció, pero que ellos rechazaron porque eran orgullosos, autosuficientes y santurrones. Qué tremenda radiografía, ¿verdad? Qué tremendo. Dice, damos gracias a Dios por cada muestra de su amor y de su gracia. Alabaremos a Dios y nos animaremos.
No nos sentaremos a criticar, no nos apartaremos de los beneficios celestiales, ni nos sentaremos a juzgar para condenar los caminos de Dios y la manera de obrar de Dios porque a otros les da la gana hacerlo. No tienen razón para decir las cosas que dicen, ni para resistir al Espíritu de Dios. Jesús reprendió a sus discípulos por su incredulidad. ¿A quién? A sus discípulos. Otro mito, ¿no? Hay un mito por ahí que los discípulos como si fuera extraterrestre, ¿no? No, hasta que no vino el Pentecostés, estaban perdidos los pobres, no se enteraban. Dice, la incredulidad es la ocasión de todo pecado. Perdón. ¿Qué es el pecado? La incredulidad. O sea, ¿la ignorancia sirve? Oye, señor, no me han contado, no me han dicho nada. ¿Te han dicho? ¿Para qué tiene la Biblia? ¿Para qué tiene el Espíritu de Profecía? ¿Para que te lo cuente otro? ¿Ese es lo que tú llamas amor? ¿Que te lo cuente otro? ¿Por eso te vas fin de semana tras fin de semana para que te cuente de Cristo? ¿Para eso te vas a la iglesia? Deja de ir. Si ese es tu propósito, deja de ir. No has entendido nada. No has entendido nada. Dice, la incredulidad es la ocasión de todo pecado. ¿Alguien quería decir algo? No, te quería decir que te habías quedado la fe en la sustancia de las cosas, No, o me su había quedado obra, la incredulidad es la ocasión de todo pecado y es el vínculo de la iniquidad. su Su obra es obra es hacer hacer todas las torcidas las cosas. cosas que son rectas. Y esta es la obra del otro espíritu. Eso es lo que hace. Todo lo que es recto lo torce, confusión. Dice, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Este es el amor. Es esta confianza en esa plantita que tú plantas y sabes que en algún momento, dentro de 90, 100 días, 100 días, vas a tener el tomate. Cuando plantas en la huerta, todos estos días, tú lo plantas, lo cuidas, la atiendes, haces todo lo que necesitas. ¿Por qué? Porque sabes que al final cumplirá. Eso es lo que hace Que se Cristo va la también con voz, nosotros. que ¿Eh? se va la voz. El micrófono será. ¿Se me escucha? Sí, pero más flojo. Supongo que baja el automático. Como Ahora, ahora, ahora les, sí. le estoy hablando fuerte, él va bajando el volumen para que no vaya petando, ¿no? Ya. Tengo que dejar de gritar. De gritar, no, de hablar fuerte. Bien, dice, cuando nos volvemos como niños pequeños sentados a los pies de Jesús, aprendiendo de él la abnegación y lo que es vivir por fe en cada palabra de Dios, entonces el alma encuentra descanso y paz. Claro, cuando somos humildes y nos sometemos a la voluntad de Dios, entonces es cuando aprendemos. La abnegación. Pero si somos orgullosos, que ya somos ricos y no tenemos necesidad de nada, pues ahí viene el problema. Sí, no nos queda mucho, ¿eh? Terminamos enseguida. Dice, un ay se pronuncia sobre toda incredulidad y crítica tal como se reveló en Minneapolis y como se reveló en Battle Creek. Por sus frutos los conoceréis, pero esto implica, queridos, que mi filtro tiene que estar en orden. Y filtro es la palabra de Dios, es un escrito está. Si yo no estoy en posesión de la verdad, ¿cómo voy a entender de lo que hablan esta gente? Y eso es lo que ha pasado, que han llenado iglesias que no se enteran, que no se enteran. ¿Por qué? Porque no conoce la verdad, desgraciadamente, ¿verdad? Y me incluyo, parto por mí, ya os lo dije. Hace no tanto, era otro borrego, uno más, ¿no? Dice, la evidencia a cada paso de que Dios estaba obrando no ha cambiado la actitud manifiesta de aquellos que en el mismo principio siguieron un curso de incredulidad que era una ofensa a Dios. Es decir, hubo la evidencia, pero a pesar de la evidencia de Minneapolis y de Battle Creek también, no cambiaron de opinión, se quedaron lo mismo, ¿verdad? Dice, con esta barrera que ellos mismos habían erigido
al igual que los judíos, buscaban algo para fortalecer su incredulidad y hacer que pareciera que tenía razón. Pero ¿qué importa que tiene razón? ¿Qué importa que yo tenga o no la razón? ¿De qué va? Es que eso no es lo importante, queridos. No, no es lo importante. Eso es un concepto que nos lo mete el enemigo en la mente. Yo no debo de tener la razón. Escrito está, tiene que tener la razón. Entonces, mi opinión tiene que estar moldeada por, ¿está escrito o no está escrito? Si está escrito, nada que comentar, señoría. Ahora, si no está escrito, oye, Gabriel, ¿qué nos cuentas? ¿De qué hablas, tío? ¿Eh? Nos mantienes aquí entretenidos, que esto, otra tele más, ¿no? Nos cuenta historietas y nos mantiene entretenidos. Que necesitamos entender la realidad, ¿verdad? Dice, por eso no podían beber de la gran salvación que el Señor les ofrecía. Rechazaron las riquezas de la gracia divina. Y cuando tú rechazas el mensaje, rechazas implícitamente al Espíritu Santo. Cuando no tienes el Espíritu Santo, todo sirve. Como estos, buscaban tener razón, sabiendo que no la tienen. Pero para ellos, se engañan, entran en la distopía y se la creen. Ellos mismos, ¿verdad? Dice, he trabajado arduamente con un solo fin, el bien de las almas y la gloria de Dios. Es que si no trabajas de este modo, no puedes caminar con el Espíritu Santo. Y cuando no estás acompañado por el Espíritu Santo, ¿de qué estás hablando? ¿Cuál es el mensaje? Es que no hay mensaje, queridos. Necesitamos entender, por sus frutos lo conoceréis, sea quien sea. Si no es por amor a Cristo y a las almas, el Espíritu Santo no tiene tiempo que perder. Necesitamos entender estas realidades. Dice, cuando vemos a los hombres no convencidos e inmutables, a pesar de todas las evidencias marcadas que Dios ha dado, nos sentimos seguros de que no verán mayor evidencia. No verán mayor evidencia. Pensé en otra cosa que podía hacer, sacar un testimonio y exponerlo ante los interrogadores, dudando de los principios generales, con la esperanza de que esto llevaría a algunos a ver las cosas bajo una luz correcta. Sé que ha influido en muchas mentes, pero parece no ser de ayuda para otros. Están dispuestos a bloquear las ruedas en lugar de ayudar a tirar del coche la empinada subida. No sirve, porque cuando estás bajo el dominio del enemigo, no eres capaz de tener discernimiento. Entonces, la hermana quería ponerlos ante las evidencias, contrastándola, pero no sirve. Dice, para algunos sencillos sí, pero los otros no les sirve de nada. Se queda con lo mismo. Dice, no he dejado sin hacer nada de lo que he tenido constancia que era mi deber hacer. Y en lo que respecta a Battle Creek, no puedo hacer más de lo que he hecho. No juzgo a aquellos que no se han unido a mí y a los mensajeros de Dios en esta obra, sino que su influencia ha sido para crear duda e incredulidad. Cada pizca de influencia que haya sido arrojada del lado del enemigo recibirá su recompensa de acuerdo con sus obras. Y ahora digo yo, ¿cuál es la iglesia de Dios, de Cristo, y cuál es la iglesia del enemigo? Hombre, Porque pues aquí lo que la está hablando iglesia, es claramente quiénes son unos y bajo qué espíritu están y de qué lado estaba la sierva John Waggoner, ¿verdad? Por el tiempo que estuvieron. ¿De qué lado está? ¿Cuál era la iglesia? ¿La gran multitud? Pues no, pues no. Por eso, a partir de 1888 en adelante, vemos la, tanta cosa contra la iglesia. la minoría siempre tuvo razón, la mayoría La no. tuvo Cristo, a Cristo la tuvo. Aquel pequeño pueblo, ¿verdad? Dice, Dios estaba trabajando conmigo para presentar a la gente un mensaje con respecto a la fe de Jesús y la justicia de Cristo. ¿Entendéis de quién es el mensaje? ¿Entendéis que sin caminar con el Espíritu de Cristo no hay mensaje? O al menos no hay el mensaje correcto. Hay mensaje que se parezca mucho, pero no es el mensaje correcto, ¿verdad? Porque hay que entender, ¿nos sirve 99% del mensaje? No, debe ser el 100%. Es que hay que entender que el campamento de Israel tiene que ser purificado, dice. Y esto implica 100%. No nos dice que si el enemigo
si Israel quedaría bajo engaño en algo, el enemigo volvería y Israel sería perdido. En este caso a nivel personal, ¿verdad? En este caso a nivel personal. Aquel que el enemigo todavía tiene algo que puede tener dominio, hay que entender la lucha Josué y el ángel, que tenemos, hemos presentado esto. ¿Cuál es la lucha entre Jesucristo, ¿verdad? Y el enemigo? Este es mío, ¿por qué? Pues mira por los frutos, ¿verdad? Y Jesús dice, no, este es mío, mira por los frutos. Job, la historia de Job. Mira Job, dice, dice a Satanás, ¿no? La reunión del cielo dice, mira Job, me sirve a mí. Anda, solo es Job. ¿Y el resto del mundo? Utilicemos el cerebro, queridos. Solo uno había de Dios. El caso de Noé. Y repasar la historia con este concepto en la mente y vais a entender cuánta gente había que era con Dios y cuánta gente había que no era con Dios. Y nosotros creemos que son bromas, ¿no? Se van a salvar el arca de Noé y lo que pasó en el diluvio, nos está hablando del final. Nos está hablando del final, lo que va a pasar en el final, ¿verdad? Pero queremos, no, es decir, la incredulidad nos mete bajo el dominio del enemigo. No lo creemos. Hombre, será más o menos. A ver, ¿Dios habla en términos relativos o te está hablando de una realidad? Necesitamos entender la realidad y la profecía. Escrito está. Si no, ofrenda de Caín, una y otra vez, invenciones humanas. Esto viene de... Si es que este Gabriel no tiene otra cosa que contar, ¿no? Nos tiene aquí mareados que no veas. Eh, Dice, ha habido quienes no han trabajado en armonía, sino de manera de contrarrestar la obra que Dios me ha dado para hacer. Debo dejarlos con el Señor. ¿Quién eran estos? La iglesia. La iglesia. ¿No? Debo dejarles con el Señor. ¿Qué más puedo hacer? Nada. ¿No? Nada. No hay más. Has soltado el mensaje. Ellos tienen que recoger los frutos. Si es que ven que hay frutos. Si no, dice, asistimos a reuniones en Lancaster del Sur, 22 de enero de 1889, ¿veis? Ya da un pasito más para adelante todavía. Dice, y los frutos fueron buenos. ¿Qué es lo que ha hecho ella? ¿Qué es lo que ha dicho antes? Ha dejado al liderazgo y a aquellos que le siguen, que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Qué ha hecho ella? Se ha llevado a John C. Waggoner y se ha ido solita en otras iglesias. ¿Qué vimos en la reflexión anterior? Que le estaba tratando de prohibir de que predique el mensaje, ¿no? La iglesia. Pero ¿qué es lo que ha hecho ella? ¿Se ha quedado quieta? Oye, no me dejan predicar, pues nada, me quedo quieta. ¿Se quedó quieta? No. Se fue por cuenta propia en otros sitios para tratar de presentar el mensaje. Es como, hay un dicho, ¿no? Que yo tengo el nombre que yo tengo que es Olteano, y es una broma que se hace con Olteano. Olteano es como una región, ¿verdad? Una región de un país, una pequeña región, y dice, a este lo sacas por la puerta y él se mete por la ventana. Pues eso es lo que hace, la iglesia nos saca por la puerta y nosotros nos metemos por la ventana, porque queremos salvar almas. Nosotros amamos a Cristo. ¿Qué busca Cristo? Almas, nada más, almas. Esa es la pelea, ¿no? Dice, tuvimos el mismo espíritu y poder que asistieron a los mensajes del primer y segundo ángeles. Os he dado cuenta de estas reuniones. El Señor obró en todos los corazones y muchos pudieron decir, el Señor ha puesto un cántico nuevo en mi boca, el incomparable amor de Jesús. Sus excelencias se mantuvieron ante el ojo de la mente y las almas comenzaron a ver los deleites en Jesús. Podían hablar de su amor y contar su poder. Y fijaos que el mensaje iba recibiéndose, pero al final la influencia de los de Battle Creek ganó, porque en 91 ya la mandaron para Australia, ya los dividieron, porque tenían que romper esta obra, ¿verdad? Venga, que me queda dos más creo que son Pedro, ¿vale? Lo siento, pero imagínate si hubiese sido las 37 que son todas, ¿no? Dice, igual tenía que haber traído aquí camas, en fin, es una broma.
Dice, el sol de justicia estaba naciendo en los corazones de casi todos los presentes. Muchos eran celosos y se arrepentían de su tibieza y cumplían la invitación del mercader. Compradme oro refinado en el fuego, dice, y vestiduras blancas y colirio. Su testimonio fue, he encontrado la perla preciosa. Perla preciosa. Dice, se impresionaron los corazones, se hicieron confesiones de agravios a incrédulos y creyentes y se hicieron restituciones. La iglesia, a nivel personal, casi estaba recibiendo el mensaje, ¿verdad? Dice, nosotros preguntamos, como Cristo preguntó a los judíos, ¿la predicación de este mensaje es del cielo o es de abajo? Jesús se regocijó en el espíritu al ver a hombres que no habían tenido las continuas oportunidades y privilegios que habían tenido los judíos. Convencidos y convertidos a la verdad, dijo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, tipo antitipo, y las revelaste a los niños, como nosotros, ¿verdad? No sabemos de nada. Solo conocemos a Cristo y caminamos con Cristo y Él nos revela todo el rato las cosas, ¿verdad? El Señor se regocijó de que el plan de salvación fuera tan sencillo que un niño en su simplicidad pudiera entenderlo. Oye, el tema de la divinidad es tan sencillo como tomar la imagen del santuario y cuando tú le explicas a la gente, primeros capítulos del Espíritu y Profecía, de Patriarcas y Profetas, con la imagen del santuario, tú resuelves el problema de la divinidad. ¿Por qué son dos tan cabezones que no quieren entender? ¿Por qué les cuesta tanto? Porque no caminan con Cristo. Esta es la respuesta correcta. No caminan con Cristo y ni siquiera tampoco se dan cuenta. Dice, pero todos los que son honestos, enseñables, infantiles quiere decir que con la mente abierta, dispuestos a absorber, ¿verdad? Toda la información, que desean conocer la verdad, verán el poder de Dios cuando se revele y lo reconocerán. ¿Será verdad? ¿Será verdad? Claro. Espero que sabéis por qué estáis aquí. Espero que sabéis. No vaya a ser que sea un otro falso Cristo, ¿no? Espero que entendáis el mensaje, ¿vale? Entenderlo bien. Todos los que son honestos, enseñables, infantiles, que desean conocer la verdad, verán el poder de Dios. ¿Cómo es el poder de Dios? ¿Qué nos ha explicado hasta aquí? ¿Milagros, historias? No. ¿Cuál es el poder de Dios? El mensaje de la verdad. La palabra de Dios tiene poder para cambiar hasta la naturaleza, dice. ¿Algo de esto pasa por aquí? ¿Pasa algo de eso? De eso está, esto es lo que quería que entendáis. ¿Por qué estáis aquí? ¿Porque este tipo cuenta bien historias? ¿O porque el poder de Dios revela a mí y a vosotros la verdad? ¿Verdad? Así es. Sigo. Dice, sus siervos han pronunciado valiosos discursos en el poder y el Espíritu de Dios, con respecto a la esperanza que se nos presenta en el Evangelio. Se han presentado el amor de Jesús y la justicia de Cristo, y se ven tan claramente que la mente los capta por la fe. Han llegado a muchos que han sido cristianos durante mucho tiempo como una nueva revelación. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los judíos miraban a un Salvador velado al que nunca habían visto descubierto. ¿Velado por quién? Un Salvador velado. ¿Velado por quién? ¿Quién trata de esconder a este Salvador? El enemigo. Siempre lo ha hecho. Velado por el enemigo. Dice, al que nunca habían visto descubierto. Y muchos, incluso los que afirman ser el pueblo de Dios, miren a nosotros, que guardan los mandamientos, dicen, miran a un Salvador velado, escondido, fuera de la puerta. Dice, han pensado tampoco en el gran plan de redención, en el sacrificio expiatorio y en la verdad de que solo mediante el derramamiento de la sangre de un Salvador, los ángeles podían proclamar la paz en la tierra y la buena voluntad a los hombres. Dice, habladlo, rezadlo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿por qué no insistir en la necesidad de la fe en la sangre de Jesucristo? Si os pregunto ahora, ¿cuál es la sangre de Jesucristo?
¿Qué me vais a contestar? Muy bien, María. 10, 10, 10. Esa es la nota. 10. Con excelencia. Y hasta aquí, mis queridos. Bien, no lo sé si alguien quiere compartir algo mientras estamos en directo, o si no, decidme, cierro y luego lo que queráis, porque os metí caña esta noche que para qué. Sí, puede cerrar. ¿Sí? Bien. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas, por vuestra atención. Le ruego a nuestro Dios que nos dé el discernimiento, que nos dé la presencia de su Espíritu para poder entender cuál es el camino, cuál es la verdad. No permitamos que nadie nos desvíe por buen aspecto, palabrería, que bien habla, inteligencia y cosas por estilo, porque el enemigo es mucho más que cualquier otro hombre en esto, excela mucho más, sino que nuestro fundamento tiene que ser siempre, siempre, siempre está escrito. Y pidámosle a Dios, peleemos con Dios, Señor, ¿de qué me estás hablando continuamente? ¿Qué me quieres decir? Y no soy capaz de entender. Quiero entender. No necesitáis a ningún hombre. Lo digo claro. A ningún hombre. A Cristo y está escrito. Le ruego a nuestro Dios que nos acompañe con su presencia, que tengamos la experiencia del camino de Maús, revelación tras revelación, hasta que por fin conozcamos a este Cristo novelado. Pues deseo que tengáis un buen fin de semana, una semana en compañía de Cristo y nos vemos en la próxima reflexión. Amén.